Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista, a este programa que hoy tenemos por esta nueva modalidad de Zoom para tratar y conocer sobre los temas más relevantes del mundo jurídico, del mundo del derecho. Como todos ustedes saben, pues ya tenemos prácticamente 4 meses desde que empezó la contingencia y hemos estado transmitiendo semanalmente esta entrevista del Foro Jurídico. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida, antes que nada, a todas las personas que se nos están conectando hoy a esta entrevista vía Zoom. Poco a poco se van conectando. Y de manera especial le doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo el licenciado Sebastián Patiño Jiménez, que es nuestro invitado de esta, a ver, por ahí es nuestro invitado de esta noche para platicar sobre un tema relevante, un tema que a todos nos interesa, un tema también que seguramente como se irá viendo a lo largo del desarrollo de la entrevista, pues varios de los temas vinculados con el asunto que veremos hoy, la importancia de la seguridad social para trabajadores y para empresas, pues están en la agenda legislativa, están en los temas vinculados a la emergencia sanitaria, y por ello, pues agradecemos a Sebastián Patiño, quien es socio del despacho Consultores y Abogados en Seguridad Social y especialista en Derecho de la Seguridad Social, que nos acompañe para platicar sobre este tema del día de hoy. Gracias, Sebastián, bienvenido, nos da mucho gusto saludarte y que te sumes una vez más aquí con los trabajos editoriales y de difusión de la cultura jurídica con nuestro proyecto editorial de Foro Jurídico. Muchas gracias, Elías. Gracias a ti por la invitación y es un honor de verdad estar en este canal, Foro Jurídico, un referente de la difusión de la cultura jurídica en México. Te lo agradezco. Gracias, pues también les damos la bienvenida a los amigos que poco a poco se van conectando a través de Facebook Live y de algunas otras de Twitter, de algunas otras de nuestras redes. Pues bueno, déjenme comentarles, como ya les decía, que nuestro expositor de hoy, que nuestro invitado Sebastián Patiño, es un especialista, es joven, pero es un especialista en temas de seguridad social. Además de ser socio de este importante despacho, él es coordinador del Comité Nacional de Seguridad Social de la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Él también tiene una interesante actividad docente. Él es egresado de la Universidad Panamericana, en la que es también profesor en la maestría y precisamente sobre temas vinculados a la seguridad social. Bueno, pues nos gustaría iniciar, eh, si lo permite, Sebastián, que nos dieras un poquito para el auditorio que ya poco a poco se van conectando, pues una idea muy general de lo que es, de lo que significa la seguridad social y sobre todo, pues de la importancia del derecho, el derecho a la seguridad social, no sin antes, bueno, hacer una pequeña referencia que a partir de que surge mi concepto, y ya me dirás tú si estoy equivocado o no, en el siglo XX, a principios del derecho laboral, pues poco a poco este tema de la seguridad social va surgiendo como una materia adicional a lo que es el derecho laboral, en materia de derechos, prestaciones de los trabajadores y el papel que juegan los empresarios, los patrones. Entonces, pues adelante, una vez más bienvenido, gracias Sebastián, y adelante con tu primera participación, por favor. Muchas gracias, gracias, Elías. Pues mira, la verdad es que el concepto de seguridad social es un concepto muy interesante y muy noble, diría yo, porque se refiere a una serie de medidas, de políticas públicas en las que el Estado tiene que garantizar eh, una serie de beneficios para que la población derechohabiente a esta seguridad social
tenga protección de medios de subsistencia, pueda tener ayudas más allá de las salariales, que no es ninguna ayuda el salario, sino es más bien la retribución que tiene un trabajador por prestar un servicio, pero la seguridad social es todavía un concepto paralelo porque se refiere a una serie de beneficios que el Estado tiene que garantizar para los gobernados, que a fin de que los gobernados puedan satisfacer ciertas necesidades que se traduzcan en bienestar. Así de genérico es el concepto de seguridad social. En alguna ocasión un tratadista dijo que es la expresión más amplia de la solidaridad humana organizada, porque parte de un principio de ayuda mutua y de ayuda sobre todo a los más necesitados. Tienes razón, Elías, cuando comentas que a partir de la revolución, en principios del siglo pasado, en el primer tercio del siglo pasado, quedan muy expuestas las causas a las que sensiblemente están muy expuestos las personas menos afortunadas en México, desde luego el enorme sector campesino, el enorme sector obrero, y a través de una serie de regulaciones que comienza con la propia Constitución del 17, en donde por primera vez se empieza a dar una pincelada en materia de seguro social, pues es hasta 1943, cuando se expide la ley del seguro social, que ya es un segundo concepto, ¿no? O sea, un primer concepto es seguridad social, que es este conjunto de principios que te comento que tiene por objeto satisfacer elementos esenciales para el bienestar de los trabajadores y de la población en general, aunque ahorita nuestro sistema está limitado únicamente a los trabajadores, no está deslaboralizada la seguridad social en México. Y un segundo concepto es el del seguro social, porque para poder lograr esta serie de principios que implica la seguridad social, tiene que haber varios vehículos, varios caminos que permitan que eso se pueda aterrizar. Y el principal vehículo es el seguro social, que de hecho la propia ley en la materia lo cataloga como un servicio público de carácter nacional. Y al establecerlo como servicio público, pues le aplican en automático todas las reglas comunes al derecho administrativo y a los servicios públicos como actividades de carácter prestacional que da el Estado a sus gobernados para satisfacer necesidades. Bien, fíjate, Sebastián, que es muy frecuente que en la cátedra, entre los estudiantes y sobre todo en el foro, cuando uno asiste a las juntas, en fin, y esta pregunta me surge a partir de esta definición que nos acabas de dar, que con frecuencia, decía yo, se confunde al derecho laboral o en un extremo al derecho fiscal, por lo que implica una obligación también en materia para los patrones, para las cuotas de seguridad social. A veces se confunde el derecho laboral o el derecho fiscal con la seguridad social y tú, bueno, nos has dado un concepto completamente amplio, diferente. ¿Podrías abundar un poquito para diferenciar Claro. con las personas que están aquí conectadas con nosotros? Poco a poco se van conectando más, ya te están empezando a mandar felicitaciones tus cuates, Gracias. Alejandro Díaz Fernández, en fin, que están aquí con nosotros también de manera cotidiana con nuestras entrevistas. Entonces, danos un poquito esta diferencia para poder seguir platicando sobre el tema. Claro, mira, este concepto que comentaba de seguridad social y por ende pues, el derecho a la seguridad social, el mecanismo, la serie de mecanismos jurídicos que regulan todo esta serie de políticas públicas, son en realidad normas de derecho social. O sea, si te quieres ir hasta arriba en la pirámide, son normas de derecho social. Pero la seguridad social para el alto costo que tiene, porque ¿qué implica? A ver, en la práctica, ¿qué implica? Tener derecho a servicios médicos, tener derecho a guarderías, tener derecho a subsidios, tener derecho a una asistencia económica en caso de desempleo, tener derecho a una serie de servicios sociales y prestaciones sociales que no solo tengan que ver con cuestiones económicas o médicas, sino con el incremento de la cultura del ser humano, de la cultura física. Es un concepto demasiado amplio. La seguridad social, y si lo vemos a través de los órganos que lo administran, pues se encargan de cubrir todas estas necesidades y el pago de pensiones, por supuesto, ¿no? La protección de Claro, los medios de esto es bien subsistencia, importante, dice ¿no? la Las ley del Seguro pensiones. Social. El artículo segundo de la ley del Seguro Social, cuando no define a la seguridad social, pero dice cuál es el objetivo. Y en el párrafo final, o en el antepenúltimo, dice así como la protección de los medios de subsistencia en caso de que el trabajador se quede sin estos medios, cómo el Estado los puede proteger. Entonces, desde luego es un tema de carácter social, pero es un tema con una alta
carga financiera para poder cubrir todo esto. Muy alta carga financiera. Nada más para pensar, el Instituto Mexicano del Seguro Social se gasta más de 1,000 millones de pesos al día. O sea, el presupuesto que anualmente tienen entidades públicas, el IMSS ya se lo gastó para las 10 de la mañana, ya lleva por lo menos la mitad de lo que una entidad tiene para un año. Es muy alto el presupuesto para gastar esto y no todo es producto de los ingresos que por impuestos recauda el Estado, sino por una contribución muy específica que se llama aportaciones de seguridad social, reguladas así en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 2, por medio del cual el Estado no pone toda la lana para poder sufragar estos enormes gastos. Al ser un esquema colaborativo de solidaridad social, tiene que hacer una aportación importante el patrón y otra aportación un poco simbólica el trabajador. Pero es caro, la seguridad social le cuesta a una empresa entre el 18 al 25% de la nómina. Y si integras algunos otros conceptos ya de naturaleza más fiscal, pues la formalidad te está costando el 30% de la nómina. Es caro realmente esto. Y quizá, Elías, cuando empiezas a ver el enfoque de aporte y contribución para que la seguridad social pueda ser financiada, pues desde luego se nutre de todos los principios aplicables a las contribuciones propios del derecho contributivo, del derecho fiscal. Pero eso no hace ser que la seguridad social sea derecho fiscal. Lo único que será común para el tema de impuestos, pues son las reglas comunes a las contribuciones y en caso de defensa, al ser una relación jurídica de derecho administrativo entre el patrón contribuyente y el ente asegurador, que en este caso, pues el ente asegurador más grande de Latinoamérica es el IMSS y tiene el carácter de organismo fiscal autónomo, es una relación jurídica de derecho administrativo. Pero eso no lo va a hacer fiscal. En todo caso, lo único que es fiscal pues es el camino, igual los medios de defensa, pues el juicio contencioso administrativo federal, el amparo administrativo en materia federal, los recursos son de naturaleza administrativa, pero solo los caminos y los rieles, porque la sustancia es muy profunda, propia del derecho a la seguridad social. Y con el derecho laboral, Elías, se suele confundir, es que es laboral, es como seguridad social. A ver, la relación laboral es lo que detona la obligación de afiliar a un trabajador al IMSS y es lo que detona la relación jurídica del derecho a la seguridad social, donde participan tres entes: el patrón, el trabajador y el ente asegurador, que corresponde en este caso al Estado. Lo cierto es que solo la relación laboral lo detona y algunas consecuencias de la relación laboral van a impactar en la seguridad social. Pero el derecho laboral se encarga de relaciones entre patrones, trabajadores, temas individuales, temas colectivos, en la práctica del litigio, en la práctica adjetiva, pues temas de reinstalaciones. Nada de eso tiene que ver con el derecho a la seguridad social. Algunos principios comunes del derecho del trabajo también lo serán al derecho de la seguridad social, pero tiene independencia propia porque tiene su serie de principios propias, su legislación propia, organismos propios de la materia que se encargan de aplicarlo. Y lo único que le faltaría, Elías, para que se pueda considerar puramente una rama especializada del derecho, aunque yo estoy convencida que la es que tenga jurisdicción propia. No hay tribunales especializados de seguridad social como si hay en otros países, pero vamos, toda la sustancia, tanto orgánica, administrativa, como sustantiva en cuanto al fondo de las figuras jurídicas, pues es un mar suficiente para considerarlo un área independiente del derecho. Entonces, de acuerdo con estas observaciones que tú haces en su, digamos, en su relación con el derecho fiscal, con el derecho laboral, pero particularmente con el derecho laboral, pues no podemos confundir las aportaciones de seguridad social con impuestos. Son cosas completamente diferentes, aunque para cobrarlos hay alguna, digamos, alguna similitud, ¿no? Como ya lo comentabas tú. Sí, desde luego, la parte tributaria es tan solo una del inmenso mar de la seguridad social. Yo creo que es de las más importantes, si no es que la más, porque es la que se encarga de financiar a la seguridad social. O sea, hay una importante aportación gubernamental en materia de seguridad social. Tan solo el 83% del gasto público del año pasado es dedicado a pensiones, el 83% solo a pensiones, no a pensiones del Seguro Social, porque también aquí tocamos otro tema, Elias. Existen una gran cantidad de regímenes de seguridad social en México. Quizá el más famoso, el que se está a cargo del IMSS, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social, está
este organismo tan noble, sin el cual no podríamos entender a México, y no al de hoy, al de ayer y al de mañana. Al México posrevolucionario no lo podríamos entender sin una institución como el IMSS, que nace todavía unos años, por lo menos unos 33 años después de la revolución, pero desde luego con esa incipiente necesidad. Y se dedica a prestar estos servicios de seguridad social, ahorita te comento cuáles, únicamente a los trabajadores del sector privado. Pero existe también un muy grande mar de esquema de protección de seguridad social para los trabajadores del Estado, a cargo del ISSSTE. Existe el Infonavit como un organismo con fundamento constitucional, también con un propósito específico de seguridad social. Pemex, Defensa y Marina tienen sus propios esquemas de seguridad social. Existen, Elías, entidades federativas que tienen su propio esquema de seguridad social, e incluso municipios, organismos descentralizados y desconcentrados que tienen, desconcentrados no, pero descentralizados sí, que tienen su propio esquema de seguridad social. Y eso es un problema, el hecho de que haya tantos regímenes y luego poder totalizar los beneficios de todos ellos para uno es complejo. Piensa en un trabajador que ha trabajado una gran parte de su vida en una administración municipal, otra en una administración estatal y otra en el sector privado. Entonces, por lo menos ya puede tener sus semanas cotizadas regadas en 3 sistemas que quizá no sea posible totalizar de cara a una pensión. Entonces, sí es un poco complicado el hecho de que haya tantos esquemas, pero por eso yo digo que la parte financiera es muy relevante. Y aquí sí, desde luego, aplican los principios básicos de las contribuciones, los elementos de las contribuciones hay que tenerlos en cuenta, pero el modo de calcularlas, el modo de enterarlas, los efectos que estas pueden tener y las variaciones que pueden tener a lo largo de un ejercicio fiscal son totalmente distintas a cualquier otro impuesto que ordinariamente pues, viera un abogado fiscalista en su práctica diaria. Bueno, es importante esta descripción que tú haces de las instituciones de seguridad social. Todos, luego, cuando pensamos en seguridad social, se nos viene a la mente, como tú dices, la gran institución que es el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero bueno, esa es, digamos, dirigida a los trabajadores privados. Hablábamos aquí en el título de la presentación que tú nos estás dando de los trabajadores y las empresas. Pero bueno, tenemos al otro gran patrón, que es el Estado, como tú ya lo decías. Claro. Y el Estado en sus 3 vertientes, sus 3 niveles de gobierno, el federal, el local y el municipal. Entonces, pues es muy importante también, sin menospreciar, pues, el ISSSTE es una institución también fundamental de seguridad social, y las otras que tú ya comentabas también, bueno, la de las Fuerzas Armadas también es muy importante. Entonces, dabas tú una idea de que quizás sería un buen principio tratar de unificar todos estos o dividirlos, no sé qué opinión tengas al respecto, si tienes alguna propuesta para el régimen de seguridad social del Estado mexicano. Pues mira, ¿qué mejor idea que tener un solo sistema, un sistema universal? Yo creo que hay que tomar en cuenta varias cosas. A ver, primero que no está deslaboralizada la seguridad social. O sea, que esta serie de beneficios que en principio deberían de tener todos los mexicanos, porque aparte es un derecho humano, la seguridad social reconocida en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que México es parte. La propia Organización Internacional del Trabajo ha considerado la seguridad social como un derecho humano, del cual en México solo gozan efectivamente quienes se encuentran en una relación laboral. Así de sencillo. Ciertas prestaciones que tienen los no asegurados, los que no son trabajadores, como alguna ayuda asistencial, algún programa asistencial de pensiones, podría considerarse. Pero la seguridad social es un concepto mucho más amplio que solo estar parando la mano y recibiendo dinero del Estado. La atención médica es quizá el propósito, uno de los propósitos más importantes. Lo cierto es que de estos beneficios en México hoy solo gozan quienes están en una relación laboral y formal. Hay algo así como 21 millones de trabajadores registrados, 1 millón de patrones, 1 millón de empresas registradas como patrones ante el IMSS que mes a mes contribuyen con 18 al 25 hasta el 30% de la nómina mensualmente para la seguridad social. Y
atiende el IMSS a el 65% de la población mexicana, porque no solo atiende a los trabajadores, los beneficios de la seguridad social no solo son para los trabajadores, sino para sus beneficiarios, ¿no? Los de la derechohabiencia está partida en dos, en asegurado, trabajador, aportante, porque el patrón también pone una parte, y su cónyuge, sus hijos y sus ascendientes en primer grado. Entonces, la esfera de protección es amplia. De hecho, la seguridad social viene definida en la ley, bueno, no viene definida, el objetivo que viene trazado en el artículo segundo de la ley del Seguro Social se refiere a que esta serie de beneficios son para el bienestar, dice, individual y colectivo, también de estos beneficiarios. Entonces, cubre al casi el 70% de la población mexicana, lo atiende el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un monstruo grande de mover. Y no solo la atención médica, una visión muy reduccionista nos haría pensar que el Seguro Social son los hospitales. Quizás la parte más sensible que vemos, ¿no? La más próxima, la más grande, y sin la cual no se podría entender a México. Pero el IMSS también es el pagador de pensiones más grande de América Latina. Tiene una red de guarderías muy grande, tiene centros deportivos, tiene gimnasios, centros de enseñanza cultural, teatros, cines, tiendas de conveniencia, parques de diversiones, tiene velatorios. ¿Qué más? Es un gran pagador de subsidios para los trabajadores que caen en algún estado de maternidad, de enfermedad, de riesgo de trabajo, en un estado de invalidez. Paga pensiones de vida. Cuando un trabajador fallece, su cónyuge tiene derecho, el viudo o la viuda, a cobrar una pensión de viudez y los hijos huérfanos a cobrar una pensión de orfandad. Entonces, son muchos seguros los que cubren realmente la seguridad Paga social. las incapacidades laborales también. Incapacidades por el periodo en el cual el trabajador se va a recuperar derivado de un estado de enfermedad o producido derivado de un riesgo, pues el IMSS le va a estar pagando un subsidio por concepto de incapacidad y el patrón deja de pagarlos. El patrón también tiene sus beneficios. Mover todo esto es muy complejo. O sea, el IMSS es un órgano, cada una de las 9 direcciones normativas del IMSS podría ser una Secretaría de Estado completa. Tiene más presencia el IMSS que muchas secretarías de Estado. Solo la Secretaría de Educación Pública tiene más presencia y presupuesto, pero mucha más que todas. Tiene presencia hasta en las Islas Marías. En alguna ocasión, Elías, me decía un director general del IMSS que tienen más trabajadores en el IMSS, son 470,000 trabajadores, médicos, enfermeras, administrativos, todo. Tiene más trabajadores que las Fuerzas Armadas juntas. Entonces me decía este director general, si los soldados y marinos dejan las armas y nos damos un llegue con las manos, chance y les ganamos, porque somos el doble, ¿no? Está Entonces, interesante. imagínate, esto solo tiene un organismo, una entidad. Suma eso, ISSSTE, suma a eso las entidades locales, suma a eso las entidades municipales, la burocracia que existe en todo este enredo jurídico de cada uno de ellos. Y algo que hay que decir, la sólida y dura presencia de los sindicatos de estos organismos, yo creo que va a ser muy difícil que pueda unificarse un sistema de seguridad social en México. Y ojo, solo estamos hablando de quienes están en una relación laboral formal, porque hay un inmenso mar de mexicanos, la informalidad a la cual no se ven políticas públicas que los jalen hacia la formalidad realmente, que no están gozando de estos beneficios, ¿no? Ese es un tema preocupante. Para allá va encaminada una de mis preguntas, que en realidad la mayor parte de la fuerza laboral del país está en la informalidad. Y bueno, pues no, el brazo protector de la seguridad social no alcanza ahí. Una cuestión muy importante que es la salud, pues parece ser que a la hora de terminarse el seguro popular, que está, no sé si en vías o ya se suprimió, pues deja fuera, aunque es un tema nada más de salud, no de seguridad social, como usted lo explicaste, pues sí deja muy desprotegidos a los grupos vulnerables con un adicional de vulnerables. Pero antes de que me des una reflexión sobre esto y antes de pasar a otro tema, yo te preguntaría, bueno, el patrón, sea privado, sea público, aporta una parte importante, ya lo comentabas tú, de las cuotas para que existan estas grandes instituciones de seguridad social, privadas, públicas. Pero ¿y el patrón qué? El patrón tiene derecho, tiene seguridad social. ¿Dónde está el patrón en este tema? Digo, ahorita se me está ocurriendo como una pregunta que surge así a bote pronto, ¿no? Mira, el patrón tiene un rol muy importante en la seguridad social.
técnicamente, pues forma parte del triángulo de entes que participan en la seguridad social, junto con el Estado y junto con el trabajador. Pero económicamente, en cuanto a aportación, tiene una participación muy relevante, y hasta operativa y administrativamente, porque el IMSS es un descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, de integración tripartita. Es una naturaleza muy sui generis. O sea, el IMSS se gobierna, se integra y se administra de manera tripartita. Las decisiones no las toma enteramente el director general del instituto. Él es un funcionario muy poderoso, designado por el presidente de la República, no requiere ningún tipo de aprobación por el Congreso, por el Senado, es un nombramiento exclusivo presidencial, pero él ejecuta las tareas y los acuerdos que toma un órgano de dirección muy poderoso en el IMSS, que es el Consejo Técnico. Y este Consejo Técnico está integrado de manera tripartita tiene el mismo número de asientos el sector patronal, organismos del sector patronal, organismos del sector obrero, y desde luego tiene un número de asientos igual, en igual manera, en igual proporción, el Estado. De hecho, los representantes del Estado en el Consejo Técnico es el secretario de Salud, el secretario del Trabajo, el propio director general del IMSS. Y el patrón no solo tiene un asiento para gobernar el instituto, para administrarlo, sino para aportar. La mayor cantidad de aportación la hacen los patrones. Y además de derecho a la seguridad social, no tiene derecho, más bien tiene obligaciones. Tiene obligaciones de registrarse primero como patrón, de registrar a sus trabajadores, de determinar las cuotas patronales, de determinar las cuotas obreras, de retener las cuotas de los trabajadores, de enterarlas al IMSS. Tiene obligaciones específicas si es un patrón de la industria de la construcción, si es un patrón que subcontrata servicios de personal, de outsourcing, o si los contrata o si los presta. Obligaciones especiales en materia de clasificación de empresas. Hay una gran carga administrativa de obligaciones puramente de análisis del derecho de la seguridad social que tienen los patrones y que frente a su incumplimiento, deja tú la multa que puedan tener. Pues el IMSS es un organismo fiscal autónomo, entonces tiene la capacidad no solo de hacer su propio dinero, sino de determinar cuotas obrero-patronales, ejecutarlas a través del procedimiento administrativo de ejecución. Es bravo el IMSS en cuanto a recaudación y cobranza, tiene un diente muy filoso para con los patrones, bajo una meta y una idea y una filosofía que es aceptable. Cada peso que se deja de recaudar tiene un fin específico, que es un trabajador con nombre y apellido. O sea, a diferencia de otras autoridades fiscales que recaudan y ese dinero se distribuye para el gasto público en distintas administraciones, el IMSS tiene un propósito muy específico que es brindar esos servicios a los trabajadores. Te diría yo que el principal derecho que tiene un patrón en materia de seguridad social debería de ser, no siempre se puede cumplir por los complejos de los procesos administrativos del IMSS y la gran demanda en materia médica que tiene, pero debería de ser, en el mundo del deber ser y en el mundo ideal, tener la tranquilidad de que el trabajador está protegido contra riesgos de trabajo, contra enfermedades generales, que tiene asistencia en materia de maternidad, que tiene una guardería a la cual van a poder acudir sus hijos, que tiene una red de velatorios, que va a tener derecho a una pensión en caso de que se incapacite por algún riesgo de trabajo, que va a tener derecho a una pensión en caso de que quede en un estado de invalidez, que en caso de que fallezca la viuda, el viudo, los hijos van a tener derecho a una pensión. Esa tranquilidad debería de ser suficiente para el patrón. Y para el trabajador, desde luego. Lo cierto, Elías, es que en el enorme mar de atención que tiene que dar el IMSS, con el cual no siempre se puede dar abasto, pues pocas veces o no siempre se ve plenamente satisfecho este derecho. Entonces hay empresarios que dicen, caray, el cheque del IMSS es el más caro y es el que más me duele pagar porque no lo veo de regreso. Quizá en impuestos tampoco. Oye, qué gran cantidad de impuestos tienen que pagar los contribuyentes en general en México. No lo limitemos a los patrones y a cambio no recibe seguridad, atención médica, servicios de educación. Quizá hay que sufragarlo para quien tiene la posibilidad de manera privada. Entonces, yo creo que el primer derecho que puede tener un patrón es esa satisfacción de que el trabajador
tiene una serie de medidas que lo protegen. Y también que protegen al patrón, porque ahorita tú ponías, Elías, el caso de las incapacidades y cómo funcionan las incapacidades. Cuando un trabajador se accidenta o se enferma, con motivo en ejercicio del trabajo o un accidente o una enfermedad no profesional, va a dejar de ir a trabajar, va a dejar de prestar su servicio porque va a estar incapacitado. Un médico, en función de los conocimientos y la sensibilidad del médico y su experiencia, le va a extender un certificado en el cual el médico considera que es el tiempo suficiente en el que el trabajador va a sanar. Y durante ese tiempo que puede estar en reposo, no va a ir el trabajador a trabajar, no va a prestar el servicio. El patrón, entonces, beneficio, no estar obligado a pagar el salario del trabajador, ni a pagar las cuotas de seguridad social mientras dure el periodo de incapacidad. Y el IMSS como ente asegurador, porque es un ente asegurador, es un seguro tal cual, le pagará al trabajador un subsidio en sustitución de este salario que no está devengando. Entonces, digamos que ahí puede ser un beneficio para el patrón. Sería un beneficio también porque en caso de que un trabajador no esté afiliado y sufra un accidente de trabajo, la carga que eso tributariamente puede impactar al patrón es enorme, ¿eh? Es enorme. Entonces, más vale, pues sí, tener los afiliados y desde luego que el sector patronal, que no solo representa a los patrones ante el IMSS, sino que integra al propio instituto orgánicamente, pues pueda hacer valer esos derechos al más alto nivel, digamos, ¿no? Entonces, creo que también hay una serie de beneficios para los patrones y además, pues partiendo de este principio, el principio el mayor de los principios del derecho a la seguridad social es el de solidaridad, en el cual el patrón hace una aportación adicional para que este trabajador tenga derecho a muchos derechos subjetivos. Bueno, tiene derecho subjetivo a muchos derechos, a muchas prestaciones, eh, además del salario que percibe. Entonces, pues yo lo vería como algo positivo. Comentabas hace un rato, y es una duda que me surgió a mí, platicabas dentro de los muchos rubros que implica las prestaciones de seguridad social, hablabas del Infonavit, este derecho a la vivienda que tienen los trabajadores también. Esta es una prestación de seguridad social, es independiente. ¿Cómo está ese tema jurídicamente? La Constitución obliga a que es un derecho también humano de las personas tener la vivienda, ¿no? Sí, Pero, ¿dónde se clasifica el tema del Infonavit y del Fobiste en su momento, ¿no? claro, digamos, el par para los trabajadores del Estado. Sí, como instituciones, sí son institutos encargados de administrar una de las ramas del servicio público de seguridad social. Una de las ramas que es la relativa a la vivienda, ¿no? A que los trabajadores puedan satisfacer con una aportación a través de la solidaridad igual, tengan la posibilidad de acceder a un crédito con un propósito muy específico que es la vivienda, por la importancia que la vivienda tiene para los trabajadores, yo no digo para los trabajadores, para los ciudadanos, para todos quienes estén en territorio nacional. Eh, eh, el Infonavit tiene no solo fundamento constitucional, sino que tiene a su cargo administrar el 5% de cuotas que se pagan, 5% de la nómina, ¿no? De un salario base de cotización, pero donde se toma en cuenta la nómina, desde luego, es un 5% de aportación enteramente patronal. A diferencia de las cuotas obrero-patronales, que por eso se llaman obrero-patronales, que se pagan al Seguro Social, en donde existen tres tipos de cuotas: la cuota obrera, la cuota patronal y la cuota social que pone el Estado. En el Infonavit la aportación es enteramente patronal. Entonces, además del 18 al 25% de la nómina que le cuesta a una empresa pagar el IMSS, también hay que pagar el 5% de Infonavit. Entonces ya se me puede estar acercando al 30%. Es obligatorio, y este dinero que nominalmente se registra en una subcuenta de vivienda a cargo de la Afore que tenga la cuenta individual de ese trabajador, nada más se registra ahí nominalmente, porque los fondos están en propiedad del Infonavit. Bueno, no en propiedad, son propiedad de los trabajadores. Hay una resolución muy relevante de la Corte recientemente, que señalaba si se podían auditar o no por parte de la Auditoría Superior de la Federación los recursos del Infonavit.
el Infonavit decía que no, porque no eran ni un peso del Infonavit provenía del presupuesto de egresos, sino que todo era propio del dinero de los trabajadores. Lo cierto es que es una entidad pública y si bien el dinero no proviene del presupuesto de egresos, pues tienen responsabilidades públicas por las cuales deben de responder, desde luego, los funcionarios del Infonavit, y sobre eso versó la resolución de la Corte. Pero bueno, me estaba yo desviando. Tienen este propósito para que el trabajador pueda acceder a un crédito en unas condiciones más favorables que de no tener un historial crediticio, difícilmente una institución financiera se lo podría dar. Recursos que son del trabajador, Elías, y que si no llega a utilizar este crédito o esta facilidad para hacerse de una vivienda, los puede retirar de golpe al momento de pensionarse, ¿no? Son recursos al final de cuentas del trabajador. Oye, ahorita que estabas platicando sobre esta situación o esta característica de las cuotas obrero-patronales y que hablábamos de los temas fiscales, eh, estaba yo, pues, se me vino a la mente algunas de las diferencias que hay entre los impuestos y las cuotas de seguridad social. Un poquito, y si estoy mal, me corriges, un poquito para entender bien esto que tú estás diciendo, ¿no? Pues bueno, en efecto, los impuestos son eh, cuotas o pagos que tenemos que dar los mexicanos que obtenemos algún tipo de utilidad por cualquier actividad para sufragar en general los gastos del Estado. Nosotros pagamos impuestos, tenemos obligación de pagarlos, pero no están encaminados a una contraprestación específica, sino que el Estado recauda nuestros impuestos y él ya verá en cómo los gasta, en dónde los mete, en qué sector. Y en el caso de las aportaciones de seguridad social, pues iban etiquetadas, ¿no? Las pagan los trabajadores, los empleados, la pagan los patrones, una parte del Estado, pero sí están etiquetadas, van precisamente a cubrir estos diferentes, este paquete de servicios que prestan las instituciones como el Seguro Social. Así es. Esta podría ser una Sí, diferencia entre impuestos y aportaciones de seguridad social. totalmente. Yo creo que la diferencia, la mayor de las diferencias es que hay un destinatario específico para la aportación de seguridad social, que es el trabajador por el cual se están pagando cuotas específicas por él, de las cuales dos de las cuotas van etiquetadas, como usaste la palabra perfecta, van etiquetadas para ese trabajador. A ver, hay que hacer un poco una distinción. Todas las cuotas son pagadas por un trabajador específicamente, pero de los 5 ramos de aseguramiento que tiene el Seguro Social, más las aportaciones que se hacen de Infonavit, 2 de ellos, específicamente la cantidad que bimestralmente se paga, va a dar a parar a una cuenta individual del trabajador. Estos son los recursos de cesantía en edad avanzada y vejez, los recursos propios para las pensiones de retiro y las aportaciones de Infonavit. Ese dinero específicamente, si bien se paga el Infonavit o se paga el IMSS, va a ir a dar a parar a una cuenta individual propiedad del trabajador. Y es una aportación de seguridad social. Y las otras 4, las cuotas propias del seguro de riesgos de trabajo, del seguro de invalidez y vida, del seguro de, ¿qué otro me falta? De guarderías y prestaciones sociales, y del seguro de enfermedades y maternidad, el más caro de todos para el patrón, van a dar a un fondo común al IMSS, digo, también los seguros tienen su propio ramo, fondo de financiamiento, pero va a dar al IMSS, digamos, de manera genérica para sufragar el enorme gasto que tiene el IMSS. Entonces, yo creo que este sería uno de los primeros, la más importante, no solo la primera, sino la más importante diferencia entre un impuesto y una prestación de seguridad social, el destinatario. Ahora, hay una plataforma muy común, porque al ser los dos contribuciones, tanto los impuestos como las aportaciones de seguridad social, tienen en común los elementos de las contribuciones, el sujeto, el objeto, una base, una tasa o tarifa y una época de pago, ¿no? Aquí no hay principio de igualdad tributaria. Aquí se paga en función
hay seguros que sí son parejos, como el de guarderías, que es a chaleco, el 1% para todos los patrones, y el resto de los seguros se pagan en función del salario que tenga el trabajador. A mayor salario, mayor cantidad de contribución de seguridad social, y a menor salario, pues menor cantidad de cuotas. Pero sí, vamos, en principio yo creo que la diferencia esencial sí sería esa que bien mencionas. Y que además, si los impuestos, señala la Constitución del 31, fracción cuarta, y específicamente el propósito de los impuestos es para sufragar el gasto público, las aportaciones de seguridad social son para que el Estado pueda garantizar un derecho humano en concreto, que es la seguridad social. Oye, Sebastián, yo quisiera aprovechar esta última parte de la entrevista para platicar un poco, dada tu experiencia en la materia, sobre temas de actualidad política legislativa de este momento. Uno de ellos sería el de las pensiones, que ya viste que es una de las pues, importantes espectros de la seguridad social. Y ahorita, pues coyunturalmente estamos en un debate por las pensiones, ¿no? El otro que es muy importante también es este del tema que hoy es noticia de 8 columnas, ¿no? De que se están discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados la posibilidad de cancelar un paquete enorme de fideicomisos públicos y hasta privados. Creo que hasta el CID está ahí jugando su existencia, que no es precisamente una institución pública, pero deriva de un fideicomiso, y que hoy escandalosamente a 8 columnas algunos periódicos dicen, entre esos recursos que van a desaparecer fondos especiales para financiar pues, gastos en enfermedades como el cáncer o algunas otras terminales. Y esto es muy importante, yo quisiera que nos ayudaras a definir, porque bueno, luego ha salido el análisis que dice, no, esto es un tema que va a impactar, en el caso de que se apruebe, en los presupuestos que el gobierno federal da a las entidades o algunas otras organizaciones que no tienen necesariamente que ver con el Seguro Social o con el ISSSTE, porque ellos tienen sus presupuestos encaminados a estas prestaciones de salud para la seguridad social. ¿Es así? Explícanos un poco, porque hay mucha inquietud. Yo hoy estuve interactuando con algunas personas y pues estaban alarmadas porque decían, se nos van a acabar los recursos, gente que tiene seguridad social, los recursos para enfermedades especializadas o que son caras, ¿no? ¿Cómo está esto? Mira, en una primera impresión te diría que no advierto ahorita de manera directa un impacto que pueda tener en la seguridad social la reducción de los fideicomisos. Precisamente por lo que comentas de que el IMSS tiene su mecanismo propio de financiamiento. Ahora uno pensaría, oye, si se van a reducir ciertas partidas presupuestales para atención del sector salud, de enfermos con cáncer, ponías el ejemplo, y entonces van a tener que ir al IMSS, ay, yo creo que me detendría un poco, porque al IMSS solo va el que tiene derecho a ir al IMSS, no cualquiera. La ley de Seguro Social establece que son 4 los sujetos de aseguramiento. Las personas que están sujetas a una relación laboral, que prestan un servicio personal subordinado a cambio del pago de un salario. Los socios de las sociedades cooperativas, pues por obvias razones, por la propia naturaleza de una cooperativa, aquellas personas que mediante decreto el Ejecutivo Federal determine que un grupo poblacional debe de acceder a la seguridad social. Y cuarto, las trabajadoras domésticas, ¿no? Las personas trabajadoras del hogar, le dijo la ley, a partir de una reforma que hubo el año pasado, derivada de una sentencia muy interesante de la segunda sala de la Corte. Solo estas personas. Y los familiares de estos, sus beneficiarios, ¿no? Y los familiares de estos, la derechohabiencia, te digo, se parte en dos, entre el asegurado y sus beneficiarios, el cónyuge, hijos y ascendientes en primer grado. No todos tienen el mismo nivel de prestaciones, estas prestaciones se extinguen con ciertas razones. Las pensiones de viudez tienen reglas para terminar, ¿no? Si te vuelves a casar, se acaba la pensión de viudez, ya no te cases otra vez, ya quédate con la lana y pues nada más vive, pero no te cases, no cometes matrimonio, segunda opción te quedas sin pensión. Obviamente las pensiones de orfandad terminan al llegar los hijos a cierta edad, los ascendientes no tienen en materia económica los mismos derechos que tendrían
los cónyuges o los hijos y solo tienen derecho a ciertos beneficios a falta de estos. Hay una serie de reglas especiales ahí. Pero solo tienen derecho ese número limitado de personas. Al IMSS no puede ir cualquiera. Ahora, en el tema de costos, hay temas, hay tópicos interesantes a comentar. El IMSS es, como seguro de enfermedades y maternidad, no reconoce preexistencias. Entonces, un trabajador puede ingresar y en el momento de ser trabajador es derechohabiente y las preexistencias que tenga y las necesidades médicas que tengan, aun cuando estas tengan un costo económico muy alto, pues el IMSS está obligado a pagárselas. Y en las mismas condiciones estará un trabajador que no tiene ninguna necesidad médica y nunca utiliza los servicios del Seguro Social, pero pagó. Pero pues ahí estuvo, los dos tenían el mismo derecho. Y ya se prestan a temas interesantes, Elías, cuando los trabajadores requieren acceder a cierto nivel de medicamentos que el IMSS no tiene en abasto para poder dar. Y viene el muy interesante caso de los medicamentos huérfanos, sobre los que la Corte ha resuelto incluso en años anteriores, medicamentos muy específicos para padecimientos muy específicos que son costosísimos. Y señala la ley del Seguro Social que los trabajadores tienen derecho a reclamar el reconocimiento de prestaciones por parte del IMSS o la falta de una prestación de manera entera. Entonces, vamos, por omisión total o parcial. Entonces, yo te podría decir, Elías, que la dirección jurídica contenciosa del IMSS, el grueso de su cartera, la mayor parte de la cartera de los juicios del IMSS, son juicios de responsabilidad patrimonial del Estado, de derechohabientes que redemandan a los médicos, ¿no? Eso ocupa el grueso de la cartera del IMSS. Y como comentan luego algunos funcionarios de la dirección jurídica del IMSS, dicen, oye, tenemos jueces que prescriben, tenemos jueces que nos dictan en una sentencia, se tiene que suministrar a tal paciente tal medicamento con tal periodicidad. Ah, caray, ¿y qué pasa si, y comentan, es casos reales, qué pasa si resulta que el medicamento que no tenía el instituto, pero que por mandato judicial ahora se le tiene que suministrar, pues le genera una reacción adversa al paciente? Y si se lo dejo de dar, ¿qué onda? Caigo en desacato al mandato judicial. Es un tema complejo, es un tema interesante, pero nada más para darnos cuenta, existen una gran cantidad de conflictos entre el IMSS y los patrones contribuyentes, en estas relaciones jurídicas de contribuyente y de recaudador, pero eso ni siquiera es el grueso de los juicios del IMSS. El grueso está en, primero, derechos, juicios de responsabilidad patrimonial del Estado. Segundo, juicios de trabajadores del propio instituto que están demandando al IMSS porque fueron cesados. Tercero, trabajadores que están reclamando el reconocimiento de una prestación. Oye, mi pensión estuvo mal calculada, no me están reconociendo esta enfermedad. Una gran cantidad de juicios que eso se dirimen en la vía laboral, aunque no son juicios laborales en su génesis. Y por último están los juicios de los patrones contra el IMSS, ¿no? Estos juicios de naturaleza tributaria. Entonces, pues, sí es un mar interesante el tema de los presupuestos y los medicamentos. Y lo que comentabas al principio sobre las pensiones, yo creo que es un tema muy relevante, muy, muy, muy relevante. El IMSS paga muchos tipos de pensiones. Paga pensiones de vejez, de viudez, por incapacidad, por invalidez, pensiones de retiro, ¿no? Y existió en México desde 1973 hasta junio de 1997 un esquema de pensiones, un esquema de reparto, se llama, por medio del cual el IMSS concentraba en sus arcas todos los recursos que ponían patrón, trabajador y Estado de cara a las pensiones, y con ese dinero se pagaban las pensiones de quienes llegaban a la edad de retiro, 60 o 65 años. Ese dinero, desde luego, empieza a ser insuficiente, pero este esquema de reparto está basado en un principio de solidaridad, por medio del cual los trabajadores jóvenes, con las aportaciones que hacen, sirven para pagar las pensiones de los viejos. Ese joven se va a volver viejo y va a haber luego otro nuevo joven que va a estar apoyando para el pago de estas pensiones. Lo cierto es que con el aumento de la masa poblacional, y no solo de la masa poblacional, sino de la expectativa de vida, ya no es lo mismo que el IMSS pague una pensión a un retirado que va a fallecer a los 70 años, 70 medios, que hoy el mexicano está viviendo hasta los 80 altos. Y luego hay que pagarle al viudo o a la viuda pensión. Entonces el esquema dejó de ser rentable, no en México, en todo el mundo, y se copiaron algunos principios en 1995 de un esquema de retiro chileno, y por eso se crean las AFORES, que entran en vigor en 1997, en julio del 97, en donde el dinero ya no está en una gran bolsa,
que el IMSS va a utilizar para pagar él mismo las pensiones, sino que el dinero va a estar etiquetado en cuentas individuales a cargo de una Afore, hay 10 Afores ahorita actualmente, y esta Afore va a administrar el dinero etiquetado de cada uno de los trabajadores y el trabajador solo se va a poder pensionar con lo que haya en su cuenta individual. A lo largo de su vida laboral, lo que haya aportado él, su patrón, el Estado, más las aportaciones voluntarias que ha hecho el trabajador, porque este sistema le apuesta a la aportación voluntaria, pues solo con eso se va a retirar, con dinero, con una pensión que va a pagar, con ese dinero, una aseguradora privada o en la propia Afore a través de un esquema de retiros programados. Y aquí hay un concepto bien interesante, Elías, que es el de la tasa de reemplazo. Es un concepto más bien de naturaleza económica, que la tasa de reemplazo se refiere al porcentaje que va a recibir un trabajador con respecto a su último salario. Oye, si mi último salario era de 1,000 pesos y de pensión me van a pagar 700 pesos, pues mi tasa de reemplazo es del 70%. La OCDE y la OIT recomiendan que la tasa de reemplazo idónea sea del 70-75%, que con eso se pueda retirar un trabajador. Lo cierto es que con la cantidad de recursos tan bajos que existen en las Afores, y mira que hay 4.9 billones de pesos, billones con B, las tasas de reemplazo de la primera generación de Afore que se retira a partir del año que entra va a ser apenas de entre el 20, 23, 25%. Un trabajador que gana 1,000 pesos al mes, pues se va a retirar con 250 pesos. Un trabajador que gana 10,000 pesos al mes, le van a dar 2,500 de pensión. ¿Cómo van a poder vivir su vejez, el estado de mayor necesidad económica, médica, etcétera? Entonces, por eso es que se promueve esta reforma que, esto no es nuevo, Elías, esto se sabía desde años, pero era una papa caliente que se pasaban entre gobiernos y nadie le quería entrar, es la realidad al tema de las pensiones. Y Hacienda año con año tiene que estar inyectando una gran cantidad de dinero al IMSS para que pague las pensiones del sistema viejo, pero del sistema nuevo ya es, Afores ahí se encargan, ¿no? Pero con esta tasa de reemplazo tan baja que se advierte, desde luego se viene una crisis pensionaria y los movimientos que hemos visto desde Grecia hace 10 años, en Argentina pasó en el 95, en Chile y los movimientos feministas se encauzaron mucho con el tema de pensiones, pues eso está por pasar en México, una auténtica crisis de las pensiones. Esta reforma de las pensiones al sistema de pensiones ya se aprobó, está discutiendo. Está apenas recién presentada por el Ejecutivo en el Congreso, pero no va a resolver el problema de fondo. Cambia unas reglitas, a ver, se bajan las semanas de cotización. Pues a ver, si este sistema le apuesta que yo me retire, me pensione, con lo acumulado en mi cuenta individual, pues hoy la ley dice que necesitas 25 años y lo van a bajar a 15. Si lo bajan a 15, pues se junta menos lana en 15 años que en 25. Entonces otra vez la crisis ahí va a estar. Se incrementa otro de los puntos de esta reforma, la aportación patronal. Es muy baja la aportación patronal y eso que le cuesta una lana a las empresas, pero también es bajísima la de los trabajadores y esa no se aumenta. Y también es baja la del Estado y esa tampoco se aumenta. Y aparte la de los patrones se va a aumentar progresivamente en un periodo de 8 años. Entonces va a tardar mucho tiempo en que un trabajador vea que genuinamente incrementó la cantidad de dinero en su cuenta individual gracias a la reforma que se hizo en 2020. No la veo mal, si es uno, el primero de muchos escalones, ya he dicho yo varias veces, de muchos peldaños para empezar a modificar el sistema de pensiones. Pero si por el contrario se vende como la bandera política de, ya el gobierno actual salvó las pensiones, con esta reforma no. O sea, esto no será insuficiente. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Oye, ¿qué opinas tú de un rumor que se ha manejado en el medio, en algunos medios también, algunos analistas, de que hay una intención abajo de esta reforma en el que el Estado lo que pretende es quedarse o meter a la panza de Hacienda todos los dineros que están en las diferentes afores? Es un tema que se ha comentado. No sé qué opinión te merezca este temor. Pues mira, la verdad es que no tenemos para imaginarnos cualquier cantidad de cosas, Elías, con lo que vemos todos los días en las mañanas, en las conferencias, en los periódicos, con lo que vimos el día de hoy en la sesión de la Corte, uno puede imaginar cualquier cantidad de cosas. Pero hay una cosa que pasa del terreno especulativo a qué puede pasar en la práctica. Esa lana, esos 4 billones de pesos, no están guardados en una bóveda en donde alguien la abre y me lo paso o me lo transfiero mediante una cuenta y ahora es del gobierno y me lo quedo. Ese dinero no existe líquido, ese dinero está invertido, porque el rol de las Afores es que mediante ciertos instrumentos financieros complejos se invierta ese dinero para que crezca,
la Afore se queda con una comisión y el trabajador le toca una, que por cierto es muy baja y se pretende modificar para que la comisión de las Afores sea menor en esta reforma que se acaba de iniciar, en esta iniciativa. Ese dinero está invertido en proyectos de infraestructura. Ese dinero está invertido en muchos instrumentos de financiamiento, no está líquido. Entonces no se puede quedar el dinero con un gobierno con un dinero que no existe. Lo que sí se podría y sería delicado y hay que estar atentos es que lo que se empiece a cobrar de cuotas a partir de hoy, octubre, o bueno, todavía estamos en septiembre del 2020 en adelante, eso sí ya se vaya a un fondo del gobierno. Uf, o sea, deja tú lo que se ha aportado desde el 97 para acá, que eso está invertido. De aquí para adelante es una gran cantidad de dinero. Yo lo vería peligroso y la verdad es que no creo que el Estado sea un buen administrador. Tampoco creo que los patrones del sector privado, de estos entes financieros, se deben de quedar con una gran parte, porque además es un gran negocio, ¿no? Invertir con lana que no es propia, pues es un gran negocio. Pero se vale, es legítimo que haya un acto de especulación comercial por parte de las Afores, pero que el trabajador tenga un rendimiento mayor. Eso creo que sí podría valer la pena, ¿no? Mira, estamos ya llegando a la parte final del programa. Hay por aquí un par de preguntas que te voy a hacer. Bueno, una de ellas sobre el tema del sistema, de la reforma del sistema de pensiones. Vamos a esperar a que camine, a que se apruebe, a que esté por aprobarse, y ya te invitaré a que platiquemos específicamente sobre las particularidades de lo que trae la reforma al sistema de pensiones, que sí es fundamental, como tú dices. Pero por Sí. otro lado, aquí también hay alguien que nos pregunta cuál es tu opinión o mi opinión sobre la resolución desde la Corte. Yo le ofrezco a nuestro auditorio que en breve haremos una mesa redonda de análisis de esta resolución de hoy. De manera muy breve, antes de que me platiques algo de cierre, ¿cuál ha sido el papel de las instituciones de seguridad pública, del Seguro Social particularmente, frente a la crisis que hemos tenido del COVID-19? Pero no sé si quieras muy rápidamente alguna reflexión sobre la resolución desde la Corte. Mira, la resolución, como una breve reflexión, y yo voy a estar puesto al programa que hagas a mirarlo, Elías, porque seguro va a haber muy buenos constitucionalistas. Yo me quedo con los grandes argumentos del ministro Lainez y de la ministra Piña, ¿no? O sea, la justicia no se consulta, ¿no? Y la gran declaración del ministro Lainez y de la ministra Piña, de por más presión de cualquier tipo que exista, el juez constitucional tiene un deber con la Constitución. Y me quedaría con un tuit que puse, porque luego en Twitter ahí pongo demasiadas cosas, no creas que necesariamente técnicas, pero dije, el derecho es interpretable, no es manoseable. Claro, Es muy poco técnica mi observación, pero así la hago como ciudadano. Pues la veo claro. desafortunada, ¿no? Coincido contigo, Dejémosle ahí. es muy lamentable que nuestro máximo tribunal del país, en la gran mayoría de sus integrantes, se doble por las presiones políticas o las amenazas de un gobierno o de un partido en el poder, que eso es precisamente la labor de un tribunal constitucional, permanentemente estar protegiendo la constitución, su texto, su espíritu, contra estos vaivenes del poder. Pero bueno, ya haremos un programa. Quisiera que te despidas con una reflexión final sobre cómo ha estado involucrado el Seguro Social, las instituciones de seguridad social frente al COVID-19 y qué viene todavía por delante, porque esto todavía está muy lejos de terminar. Claro, pues mira, el IMSS ha tenido un papel muy relevante, relevantísimo, por las áreas de atención médica que tiene, por los auténticos héroes que son los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza de los hospitales que pues han hecho frente a la batalla, ¿no? O sea, de primera línea, la verdad. Eso cuesta mucho dinero. Eso le ha costado dinero al IMSS, dinero que quizá tenga que reponer. El IMSS ha implementado herramientas tecnológicas. En foro jurídico están muy familiarizados con todo el tema de la tecnología y la innovación para el campo jurídico. Y el IMSS implementó muchas medidas tecnológicas para que los trabajadores pudieran tener derecho a sus subsidios de manera electrónica, muy positivo. O sea, quizá la pandemia vino a detonar esto. Claro que tuvo sus fallas porque se lanzó poco a bote pronto, pero funcionó y lo veo positivo, ¿no? Para los patrones no dio grandes facilidades, Elías. Para estos patrones, sobre todo las pymes, las empresas medianas, que se quedaron sin lana para pagar las cuotas de seguridad social, impuestos, nómina, renta,
pues la verdad es que las facilidades no fueron facilidades, ¿no? El IMSS daba la oportunidad de que pagaras tus créditos, tus deudas a pagos, pero eso lo puedes hacer sin pandemia. O sea, un beneficio auténtico de deja de pagar o paga reducido, el Infonavit sí lo dio, ¿eh? El IMSS la verdad es que no. Y por último, yo creo que esta pandemia que nos agarró por sorpresa a todos y nos hizo cambiar en mucha actitud y en muchos medios de trabajar y de operar, pues también deja ver un poco la necesidad de renovar ciertas figuras de seguridad social, la forma en la que se cumplen ciertas obligaciones para que los procesos puedan ser más ágiles y pues ojalá el dedo legislativo pueda tocar esos puntos próximamente. Sebastián, pues ya estamos en el límite de tiempo del programa. Te agradezco mucho tu participación, ha sido muy interesante. Creo que las personas que han estado conectadas, a quienes les agradezco que se sumen a estos programas, a estas entrevistas, pues se consideran conmigo que hoy hemos aprendido cosas nuevas. Hay una gran cantidad de felicitaciones aquí para ti, algunas, bueno, nuestros amigos, colegas de la Asociación de Doctores en Derecho, mi gran amigo Fabián Mondragón te felicita, el magistrado Manuel Aguibis, Juventino Núñez, Gerardo Valente, en fin, muchas felicitaciones, interesante tu exposición, nos quedan temas que aprender todavía sobre estas instituciones de la seguridad social, pero más o menos ya pudimos entender un poquito más y creo que esta entrevista cumplió con su objetivo de tener un poco más claro estos fenómenos de lo que es la seguridad social y la relación de trabajadores y empresas en este fenómeno tan importante para la sociedad mexicana. Si te quieres despedir con alguna breve reflexión final, estimado Sebastián. Gracias, Elías. Pues mira, no solo agradeciendo a Foro Jurídico por esta oportunidad, sino porque la comunidad jurídica en México pueda tener canales de difusión que permitan dejar ver que el derecho y la seguridad social tiene un papel muy relevante en la sociedad, que no es derecho fiscal, que no es derecho laboral, que tiene un objeto de estudio propio y que es un área muy noble por la gran cantidad de servicios que presta y por el fin tan solidario que tiene. Gracias, Elías, y a Janet y a Foro Jurídico por poder ser un canal para difundir este tipo de ideas. Pues gracias, Sebastián. Sebastián, me despido retomando aquí la felicitación de Gabriela Maldonado, que dice felicidades por invitar a tan excelente ponente y conocedor de su materia. Así es que de veras que te felicito, te agradezco y de manera muy especial agradezco a las más de 90 personas que estuvieron hoy conectadas con nosotros a través de Zoom, invitarlos a que nos acompañen el próximo jueves en otra entrevista más. Intentaremos ver si armamos el panel para comentar la resolución de hoy de la Corte, diría yo, desafortunada resolución por mayoría de la Corte, pero bueno, así es el derecho, como tú lo decías, y retomando al maestro Burgoa, si no es opinable, no es derecho, ¿verdad? Así es que bueno, me despido invitándolos a que consulten la versión digital de la revista Foro Jurídico en el sitio www.forojurídico.mx y agradeciéndoles nuevamente su tiempo y su paciencia para estar conectados con nosotros. Se despide de ustedes su amigo Elías Huerta Arcijas. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Hasta luego, buenas noches. Bye.